tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas noches con todos. En esta oportunidad les vengo a traer una clase virtual de lenguaje musical. Creo que todos estamos pasando por una crisis económica, y tanto como en los estudios, entonces es necesario seguir adelante con nuestra clase, ¿no? Nuestra clase de música, para lo cual les he preparado un tema muy importante. Bienvenidos al curso de lenguaje musical número 1. Vamos a ver aspectos muy importantes que veremos aquí en este curso. Como ustedes sabrán, soy el docente Carlos López Narváez en la especialidad de piano. En esta oportunidad vengo trabajando ya en el Colegio Santa Cruz a cerca de 6 años, de las cuales me siento muy a gusto y espero poder compartir estos conocimientos que tengo y sean de su agrado. El tema que tenemos para el día de hoy es fundamentos del lenguaje musical. ¿Qué cosas son los fundamentos del lenguaje musical? Vamos a ir viéndolo de medida. El logro del aprendizaje de esta clase. Al finalizar la unidad, el estudiante reconoce los elementos básicos de la música, valora la importancia de la teoría musical. Es muy importante esto, chicos. El logro de nuestro aprendizaje es reconocer los elementos básicos de la música para que ustedes nos puedan entender cuando tocamos algún instrumento musical y le damos algunas partituras. También valorar la importancia que tiene la teoría musical. A veces nos es muy tedioso, nos es un poco difícil aprender o aburrido, pero tenemos que tener en cuenta de que es algo muy importante. Vamos a ver los contenidos que veremos en la clase. Los contenidos de esta semana es concepto de música, teoría musical, elementos de la música, el sonido y sus características. Seguimos. Concepto de música. ¿Qué entienden ustedes por concepto de música? A ver, vamos a ver qué nos dicen aquí. La música es una de las bellas artes que excita los sentimientos por medio de sucesión de sonidos de manera agradable que cause deleite al escucharlos. Entonces, ¿qué podemos entender ahí? Que la música es una de las bellas artes que existan los sentimientos por medio de sonidos. Básicamente el concepto de música nos quiere decir que la música nos transmite algún mensaje, en este caso sentimientos, ¿no? Son sucesión de sonidos que nos transmiten sentimientos de manera agradable, que causa deleite al escucharlos. ¿Qué también nos dice? Nos dice que es el arte de combinar los sonidos de manera agradable, que cause deleite también al escucharlos, ¿ven? Atendiendo las leyes de armonía, melodía y ritmo. Eso es muy importante, chicos. Estas leyes que estamos viendo aquí es muy importante que la tengan en cuenta. Las leyes de armonía, de melodía y de ritmo, produciéndolos con instrumentos musicales. Entonces, el concepto básicamente de música es la combinación de los sonidos que obtenemos a través de los instrumentos, de que esa combinación de sonidos sea de manera agradable, ¿no? Y que cause deleite al escucharlo, ¿no? Hacia el público. Siempre teniendo en cuenta, ojo, las leyes que tenemos en la música, que es la armonía, la melodía y el ritmo, que lo vamos a ver a continuación. Seguimos. Hasta ahí me han entendido, creo que está todo claro. Teoría musical. ¿Qué es la teoría musical? Vamos a ver. La teoría musical nos dice, es una serie de leyes y reglas para la correcta lectura y escritura de la música. Como en toda materia, chicos, nosotros tenemos que
seguir, por ejemplo, si hacemos matemática, tenemos algunas reglas que tenemos que seguir, ciertos parámetros. En la música pasa lo mismo. Tenemos una serie de leyes y reglas que nos ayudan para una correcta lectura. Por ejemplo, cuando nosotros leemos una partitura, tenemos que tener en cuenta el significado o el concepto que tiene cada una o la función que cumple cada una de esos signos o elementos de la música. A su vez también, para poder tener una correcta escritura, debemos saber qué función cumple cada uno de ellos y poder en algún momento, si nosotros queremos tocamos una canción, un tema determinado y queremos transcribirlo, es decir, escribirlo a través de partituras musicales, tenemos que tener esos conceptos o esas leyes bien claras, ¿no? Entonces la teoría musical es básicamente eso, ¿no? Es una serie de reglas, de leyes que tenemos que seguir para poder tener una buena lectura y también poder escribirla, también si en algún momento queremos transcribir alguna música. El estudio de la música tiene dos objetivos, nos dice. Vamos a analizar cuáles son esos dos objetivos que nos dice que tiene la música. Para ello vamos a ver el primer objetivo. Primer objetivo, aprender a representar los sonidos por medio de signos. Y eso sí es cierto, es muy verdad, tiene mucha razón, porque vamos a aprender nosotros a través de signos, ¿ya?, a representar cada sonido que emitamos a través de los instrumentos. Entonces, el estudio de la música tiene dos objetivos. El primero es, a través de esos signos que lo encontramos en las diversas partituras, saber interpretarlas, aprenderlas, cómo funcionan cada uno de ellos, para qué sirven cada uno de estos signos, qué nos dicen estos signos, qué mensaje nos transmite, cómo empleamos. Y aquí hay un ejemplo, mire, tenemos acá diversos signos, ¿no? Como silencios, corcheas, B-cuadros, bemoles, sostenidos, barras de repetición, etc. Esa es la primera regla, el primer objetivo, que tenemos para aprender a tocar un instrumento que debemos tener en cuenta. Segundo objetivo, estudiar las diversas combinaciones de estos sonidos y las relaciones que existen entre ellas. ¿Qué quiere decirnos? ¿Qué quiere decir aquí? Una vez que nosotros aprendamos qué función cumplen cada uno de estos signos, nosotros vamos a poder combinar esos signos que tenemos y hacer relaciones entre algunos de ellos. ¿Cómo puedo poner un ejemplo? Por ejemplo, si yo tengo una redonda, le puedo añadir un B-cuadro, le puedo añadir un sostenido, un bemol, que vamos a ir viéndola posteriormente. Pero en este caso, lo que nos dicen los objetivos principales el objetivo que tiene la música es aprender a través de esos signos, saber qué función cumple cada uno y después aprender a combinar esos signos y qué relaciones existen entre ellos. Elementos de la música. Aquí vamos a parar un poco, chicos. Esto es muy importante que tienen que tener en cuenta. Los elementos de la música. ¿Qué nos dicen? ¿Qué cosa creen que sean los elementos de la música? Vamos a ver qué nos dice. La música consta de los siguientes elementos. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo. Si yo toco esta melodía, por ejemplo, eso ustedes lo conocen como que es una melodía. Entonces, uno de los elementos importantes de la música es la melodía. ¿Qué nos dice? ¿Qué es la melodía? Considerada como la línea principal y discurso musical, ya que es quien lleva el mensaje de la obra.
¿Qué nos quiere decir? Generalmente nosotros lo primero que escuchamos, ¿ya? Lo primero que sentimos, por así decirlo, y le tomamos mayor atención es siempre a la línea principal, que es la línea melódica de cualquier canción, cualquier obra. Entonces la melodía, como en este caso que estoy tocando, esta, al escucharla ustedes automáticamente se dan cuenta que es una melodía conocida, que es Parelisa. Entonces la melodía es considerada como la línea principal y discurso musical, ya que es quien lleva el mensaje. Por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo. Si tenemos una canción como esta, ¿no? Ahí estoy tocando, por ejemplo, estoy reemplazando la primera parte de la guitarra y también puedo hacerlo lo mismo con la voz, ¿no? Te vas, amor. Entonces, es la línea principal. La melodía siempre es la línea principal. Puede estar representado en este caso por algún instrumento o en este caso la voz, que es también lo que son las partes que emiten melodías. Entonces hasta ahí tenemos claro lo que es la melodía. Vamos a ver otro elemento importante de la música. La armonía. ¿Qué vendría a ser la armonía? Hace un rato toqué esta música que era Parelisa. Pero vieron que era un poco... se escucha un poco vacío, sola, ¿no? Entonces voy a tratar de acompañarlo con algunos acordes y a ver cómo se escucha. Se escucha mucho mejor, ¿no? Entonces, ¿qué podemos entender? ¿Qué cosa creen que sea la armonía? Otra canción. Si se dan cuenta, en la mano derecha estoy haciendo melodía y en la mano izquierda, ¿qué vendría a ser? Eso, la armonía. Entonces vamos a ver qué nos dice el concepto de la armonía. Nos dice, conjunto de sonidos que sirven de base a la melodía. Miren, hicimos melodía y luego hicimos la armonía. Es un conjunto de sonidos que sirven de base a la melodía, considerada como el colchón armónico. Es en donde reposa la melodía, dice, sobre la cual se posará la melodía. Puede entenderse como una progresión armónica sucesiva lógica de acordes. ¿Qué quiere decir? Eso, sucesión lógica de acordes, eso lo vamos a ver después. ¿Ya? Pero básicamente entonces la melodía, la armonía es quien acompaña la melodía. Como hace un rato ustedes vieron, si yo tocaba solamente melodía, por ejemplo, otra canción, sentía muy vacía. Entonces cuando acompañamos con la armonía,
se pueden dar cuenta que es quien está acompañando a la melodía. Si la melodía sola se sentiría vacío, al igual que solamente la armonía. ¿Ven la diferencia? Entonces, tenemos que tener en cuenta dos cosas. Que la melodía siempre va a ser la línea principal. Es quien lleva, como dice, el mensaje, ¿no? De alguna obra, una canción. Por ejemplo, si vamos a un concierto y lo primero que escuchamos siempre es la voz del cantante, ¿no? Si en este caso es un grupo de música, tal vez cualquier tipo de música, creo, pero en el caso de música instrumental son los instrumentos de quienes cumplen la función del cantante, ¿no? Por ejemplo, una música instrumental, ¿no? O hay músicas instrumentales que no. Entonces acompaña siempre. Entonces, la melodía entendimos que es la línea principal y la armonía es lo que acompaña la melodía. ¿Ven aquí la diferencia? La melodía siempre es individual, mientras que la armonía es una sucesión de acordes, ¿no? Una progresión armónica. ¿A qué le llaman progresión armónica? Progresión armónica le llaman a un círculo de notas que se repite constantemente. Por ejemplo, hace un rato estuve tocando repito el acorde de fa menor, re mayor, la mayor, mi mayor, fa menor, re mayor, la, y sobre esa sucesión de acordes yo hago la melodía. Entonces la armonía está constituida por acordes, por tres, cuatro notas, ¿no? Dependiendo del acorde que empleemos. El ritmo se puede entender como la relación entre el pulso constante y el sonido, figura musical, conceptos asociados al tiempo, velocidad. ¿Qué podemos entender, acerca del ritmo? El ritmo también es un elemento importante dentro de la música. Nosotros cuando hacemos o tocamos cualquier instrumento, alguna melodía especial, siempre tenemos que mantener la rítmica, que se puede entender como la relación, dice, entre el pulso. El pulso viene a ser ese clic que escuchan, tic, tac, tic, tac, tic, y sobre eso es lo que nosotros tocamos. Eso es el pulso. Tic, tac, tic, tac, tic, tic, tac. Entonces, al llevar yo el pulso, estoy llevando también la rítmica, que viene a ser el ritmo. Puedo hacer una rítmica diferente, por ejemplo. Entonces el ritmo está asociado con eso. También se puede, no solamente con el piano. Mira, voy a poner un ejemplo aquí con otro instrumento. Por ejemplo,
Diferencias, miren. Si se dan cuenta, vamos a analizar las diferencias. La melodía es una línea principal, sola. La armonía generalmente es una sucesión de acordes. Son la unión de dos, tres notas o tres notas. La armonía, generalmente. Y el ritmo, miren la diferencia. No lleva notas musicales, sino en cada espacio que encuentran aquí, donde debería haber una nota, está ubicado cada instrumentación de la percusión. Puede estar el bombo, arriba puede estar el hi-hat, eso que ven aquí. Perdón. Esto que ven aquí es la hi-hat. Corcheas. Pa, pum, pa, pum. El bombo es lo que está aquí abajo. Este es el bombo. A ver un momentito que me salió aquí. Ya. Uy, ¿qué pasó? Ya. Entonces ya hemos entendido la diferencia entre la melodía, la armonía y el ritmo. Seguimos. Recordemos que la materia prima del músico es el sonido, nos dice. A ver qué más nos dice. Todo aquello que percibe el oído, y este a su vez se puede clasificar en dos formas. Ya entendí. ¿Qué nos quiere decir? Dice que recordemos que la materia prima del músico es el sonido. ¿Qué es lo principal que debemos tener en cuenta? Nosotros los músicos, lo que hacemos música, es el sonido, y nuestra materia prima, lo que vamos a escuchar, ¿no? Hace un rato les puse un ejemplo de la batería. También puede ser el piano, ¿no? Se puede clasificar de dos formas. ¿Quién me puede decir de qué esas dos formas hablo? Por ejemplo, el sonido del piano, ¿qué tipo de sonido creen que sea? A diferencia del sonido de repente del motor de un carro, de la bulla que hay en la gente. Vamos a verlo. El sonido. Vamos a estudiar qué cosa es el sonido. Nos dice, sonido es todo aquello que nos llega al oído, ¿ya? Y se produce mediante vibraciones, llamado el cuerpo sonoro, que puede ser que puede ser un instrumento musical o no. Eso es muy importante a tomar en cuenta, dice. Entonces sabemos que es todo el sonido, es todo aquello que nosotros percibimos a través del oído, ¿no? Se producen vibraciones llamado cuerpo sonoro. Que puede ser un instrumento musical o no. En este caso, si es que yo emito sonido a través de esto, sabemos que es un sonido musical, exacto. Y mientras que si puedo hacer es un sonido que no es musical. El sonido es audible para los seres humanos, está formado por las variaciones que se producen en la presión del aire, y el oído convierte en ondas mecánicas para que el cerebro pueda percibirlas y procesarlas, dice. Ya es un concepto. Aquí tenemos, miren, sonido determinado y el sonido indeterminado. Recuerdan que los sonidos se clasificaban de dos formas, vamos a ver.
que nos preguntaba qué. Dice, este a su vez se puede clasificar de dos formas. ¿Cuáles son esas dos formas? Ya sabemos el concepto del sonido, qué cosa es el sonido. Conocemos como el sonido. Esas dos formas son sonido determinado y el sonido indeterminado. Hace un rato les puse un ejemplo, ¿no? Que el sonido del piano, ¿qué podría ser entonces? Un sonido determinado, muy bien. ¿Y un sonido indeterminado cómo sería? Lo que hice hace un rato, ¿no? Golpeando mi escritorio. Vamos a poner aquí. Dice, sonido musical y ruido. ¿Por qué diferenciar entre el sonido musical y el ruido si todos son sonidos? Ojo, miren. El sonido determinado es el sonido musical, mientras que el sonido indeterminado es el ruido. Diferencias, vamos a ver las diferencias. Sonido musical son los que emiten los instrumentos musicales. Lo que vibra puede ser en el aire, en un instrumento de viento, en una cuerda es un instrumento de cuerda, en una membrana es algunos de los, en una membrana, en algunos de percusión. ¿Qué nos quiere decir? Que el sonido determinado es los sonidos que nos emiten los sonidos, los instrumentos musicales. Ahora dicen, pueden ser un sonido musical de viento o un sonido de un instrumento de cuerda, que ya lo vamos a ver posteriormente, y un sonido de membrana. ¿A qué se refiere a la percusión? Los sonidos de percusión, los sonidos de, por ejemplo, del tambor, del sonido de la tarola, que utiliza unos parches, ¿no? Que eso emiten vibraciones y por eso se emiten los sonidos, se emite el sonido. Y eso se lo conoce como sonido determinado. La diferencia de sonidos determinados, miren, sus ondas. Mientras que el ruido y el sonido que se le conoce como sonido indeterminado son todos los sonidos que nunca tienen armonía. Como ejemplo, el motor de cualquier vehículo, y las formas del ruido es mucho más despareja, dice. Y aquí lo vemos. Esto de aquí que observan aquí es un analizador de espectro, que es para medir la frecuencia de la onda, para ver la frecuencia de la onda. Entonces, generalmente los sonidos de los instrumentos musicales que son determinados, su frecuencia se mantiene, miren. Mientras que el sonido indeterminado, que es del ruido, una frecuencia dispareja. Seguimos. Ahí está, tenemos otro ejemplo. Sonidos determinados, los instrumentos musicales. Aquí lo ven, más claro. Bueno, chicos, eso ha sido por hoy la clase. Espero que les haya gustado y nos veremos hasta la próxima clase. Que tengan muy buenas noches. He tenido que hacer la clase un poco tarde para aprovechar la acústica y no la interrupción de la bulla exterior. Cuídense mucho, no salgan de casa y saludos a todos sus papitos. Y estaremos en comunicación. Cualquier duda, cualquier consulta que tengan acerca de los temas que estamos viendo, me pueden escribir a través de las redes sociales o del CIE web. Muchas gracias, que tengan muy buenas noches.